Bien, a esta hora vamos a saludar con nuestro segundo invitado, el economista Pablo Dávalos. Él es director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Con él vamos a hablar vamos a hacer el análisis de la plataforma presupuestaria del 2021. ¿Cómo está, economista? Buenos días, gracias por estar en Ecuador en directo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un saludo muy cordial a ti y un saludo a todas las personas que a través de redes sociales nos acompañan. Gracias, economista. Economista, el gobierno pues envió la proforma presupuestaria para el 2021. Esta vez parece ser que se hablaba de una reducción, pero casi asciende a 33.000 millones de dólares. ¿Por qué el gobierno, en vez de bajar, porque están hablando de austeridad de gastos, se está aumentando el gasto? Bueno, primero que todo quiero indicar que la proforma presupuestaria tiene que cumplir con la Constitución y tiene que cumplir con la ley. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Y qué dice la Constitución y qué dice la ley? Te leo lo que dice el artículo 38 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Dice: mientras no sea aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, no se podrá presentar la programación presupuestaria cuatrianual ni la proforma presupuestaria. Y resulta que hasta la fecha el Consejo Nacional de Planificación no ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo. En consecuencia, se ha incumplido con lo que dice la Constitución y con lo que dice la ley. Hay un incumplimiento porque no sabemos cuál va a ser el Plan Nacional de Desarrollo contra el cual podemos contrastar la proforma. No es un ejercicio contable, o sea, la proforma no es un balance de una empresa, sino que es el instrumento más importante de la política fiscal. La proforma tiene dos grandes ejes, si tú quieres. El uno se llama resultado primario y el otro se llama resultado global. ¿Qué es el resultado primario? El resultado primario, ahí están todos los ingresos del Estado y los gastos del Estado. Esos ingresos son de dos partes. Son ingresos permanentes y son ingresos no permanentes. ¿Cuáles son los permanentes? Los que provienen de impuestos, los que provienen de tasa, los que provienen de contribuciones. ¿Cuáles son los no permanentes? Los que provienen de la venta, enajenación de activos públicos, de activos estatales, ¿no? Y generalmente provienen desde las asignaciones que hacen las empresas públicas. Esos dos ingresos están sometidos a leyes, están sometidos a reglas. Entonces, no es que se pueden ajustar, se puede disminuir, se puede aumentar por motu propio, por voluntad. No hay cómo hacer eso, porque ya hay leyes, y si uno se va contra las leyes, finalmente, miremos lo que ha pasado con muchos operadores políticos y autoridades, ¿no? Hay que respetar las leyes. ¿Qué dice la ley? La Constitución dice que el ingreso permanente tiene que financiar el egreso permanente. Eso dice la Constitución. ¿Y qué es el egreso permanente o el gasto corriente? Es todo el funcionamiento del Estado que garantiza los derechos. Si el ingreso permanente sube, obviamente el gasto permanente también sube. ¿Y cómo sube el ingreso permanente? Vía mayor contribución fiscal a través de impuesto a la renta, impuesto a los consumos especiales, impuesto al IVA, impuesto a la salida de divisas. Todo eso alimenta los ingresos del Estado. Entonces, no es que el Estado puede reducir, el gobierno puede reducir en función de la austeridad. No hay cómo hacer eso, estimado. Porque si el ingreso financia el gasto, tiene que cumplir con la Constitución. Si los ingresos suben producto de la recuperación económica, obviamente el gasto también tiene que subir. Y no solo eso, ¿no? Sino que además en este momento tenemos nuevas fuentes, por ejemplo, de financiamiento. Está la asignación que acaba de hacer el Fondo Monetario Internacional justamente el día de ayer o antes de ayer, directamente a las cuentas del Banco Central de cerca de $1.000 millones sin ningún tipo de constituirse en un ingreso no permanente del Estado ecuatoriano. Eso es lo que dice la ley. Pero cuando vistamos la proforma, nos damos cuenta que la proforma está mal hecha. O sea, técnicamente no está bien hecha. Yo me imagino que tiene que ver porque los miembros del equipo económico de el presidente Lasso proviene del sector privado y no conocen bien la Constitución y las leyes. Me imagino que es por eso, ¿no? Pero está mal hecha. ¿Por qué está mal hecha esta proforma? Primero, porque dice gasto permanente. El gasto permanente no puede, o sea, adentro del gasto permanente no se pueden poner gastos de actividades petroleras. O sea, no hay cómo, la ley no lo permite.
ni el Código Orgánico de Planificación, ni tampoco la Constitución. ¿Y por qué se lo puso? En esta Constitución? Como se puso, hay una cuenta que se llama de financiamiento de derivados deficitarios, ¿no? Esa cuenta tiene que ver con compensaciones y liquidaciones petroleras. Esa cuenta de liquidaciones y compensaciones petroleras está como gasto permanente. Ese es un error conceptual, es un error que puede echar al traste toda la proforma. No se puede poner en gasto permanente una actividad petrolera, o sea, no hay cómo. Eso tiene corre que el riesgo que la Asamblea le devuelva. Efectivamente. 1, 2. La asignación que hace el Fondo Monetario Internacional, los 950 millones, tienen que ir a los ingresos no permanentes. Es una asignación. Y en esta proforma registran eso como si fuera una deuda, lo registran en el pasivo. No se puede hacer. Como que era una deuda. Tenemos ¿Qué nos da a entender como que es una deuda? ¿En dónde van a invertir esos recursos? Imaginémonos que tu suegro, o sea, imaginemos que alguien de tu familia te deja una herencia. Una herencia. Esa herencia es una deuda para ti. Es un pasivo o un activo. Entonces, ¿a quién se le ocurre declarar una herencia, por ejemplo, como una deuda, como un pasivo? Una persona racional del mundo. Entonces, más o menos algo parecido. El Fondo Monetario nos está regalando 1.000 millones y en la proforma registran esos 1.000 millones como si fuera deuda, como que si tuviéramos que devolverle. Es como si te dan una herencia y tú después registras como deuda porque tienes que devolver la herencia. A ver, economista. O sea, eso no es coherente, no es racional. Perdón que le interrumpa. Nos han hecho entender algunos medios de comunicación que ese recurso que nos están dando tendrá que pagarlo el Estado más adelante. Hasta hace poco yo leí algún medio de comunicación que nos explicaba de esa manera, pero ya hemos investigado el tema y nos hemos dado cuenta que es un regalo que nos está dando el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la intención de parte de las autoridades del gobierno? Tal vez decir de que esto es una deuda para utilizar esos recursos de pronto en otra cosa. Sí, efectivamente, ya te indico después. ¿Qué es lo que hacer con estos recursos, no como deuda, registrarlos como deuda? Poner estos recursos en las reservas internacionales del Banco Central. ¿Para qué? Para después ponerlos a disposición de los bancos privados. Esa es la intención. Pero hay otro error también que me parece y tiene que ver con lo que ellos llaman saldos disponibles, ¿no? Y aquí presentan en el presupuesto bajo la línea 5.260 millones, y estos 5.260 millones no son cuentas del Ministerio de Finanzas, son cuentas del Banco Central, porque el Ministerio de Finanzas está prohibido que tenga cuentas en el exterior. La única institución que puede tener cuentas en el exterior es el Banco Central del Ecuador. El Ministerio de Finanzas tiene una sola cuenta, se llama la cuenta única del Tesoro, y esa cuenta está en el Banco Central. Pero en el presupuesto se ponen las cuentas del Banco Central como si fueran cuentas de economía y finanzas, ¿no? Y se las ponen, y además son cuentas que respaldan las reservas internacionales, y se las ponen dentro del financiamiento, ¿no? Es decir, y uno se pregunta, si tienen aquí 5.200 millones, entonces, ¿por qué no pagan, pues? ¿Por qué no han pagado a los gas? ¿Por qué no han pagado a la seguridad social? ¿Por qué no pagan a los proveedores? Es decir, está mal hecha las cuentas. Aquí tengo otro dato que me parece también interesante y tiene que ver con el subsidio a las gasolinas, ¿no? El subsidio a las gasolinas, al diésel y al gas licuado de petróleo. El Banco Central tiene el registro que le envía a Petroecuador, y a junio de este año, el subsidio a las gasolinas era de 500 millones, a junio. Digamos que tenemos el mismo nivel de consumo de julio a diciembre. Es decir, el subsidio a lo mucho podría llegar a 1.000 millones, exagerando, 1.000 millones. Pero el Ministerio de Finanzas registra como subsidio 2.000 millones, es decir, duplica la cifra de subsidio. Y no hay soportes para eso, porque hay una inconsistencia en los datos que presenta el Banco Central con los datos que presenta el Ministerio de Finanzas. Dicen, vamos a subsidiar 1.900 millones en combustibles, pero no es así, pues.
Los datos recogidos de Petroecuador y Petroamazonas dan cuenta que el subsidio calculado para este año no llega a los 850, es decir, hay una sobrevaloración de $1.000 millones. Está mal hechas las cuentas, ¿no? Entonces, aquí tenemos problemas metodológicos, legales, constitucionales, no saben hacer una proforma. O sea, tenían que haber contratado, tenían que haber visto personas que sepan hacer una proforma, que provengan del mismo ministerio para que les ayuden a hacer la proforma, porque con estos errores a la Asamblea no le queda otro remedio que devolverles, porque está mal hecha la proforma. Y no es porque uno está a favor o en contra del gobierno, o sea, no tiene nada que ver que uno sea de una ideología determinada, sino que hay que hacer las cosas técnicamente, porque si no se las hace técnicamente, después hay problemas, incluso puede tener problemas con Contraloría, problemas incluso legales. Entonces, estamos en una situación donde el equipo económico demuestra que no conoce las leyes fiscales, las leyes monetarias, la Constitución, la proforma. No han entregado hasta ahora el Plan Nacional de Desarrollo. Y te acabo de leer lo que dice el artículo 38. Mientras no se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, no se puede entregar la proforma. Y no tenemos el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, algo le está pasando al gobierno, algo pasa con su equipo económico. O sea, no están haciendo bien las cosas, o sea, a nivel técnico. Después viene ya la cuestión de el desglose, si tú quieres, ya hay otro tipo de problemas. Y en el tema del cálculo que han hecho con los ingresos del petróleo, si no me equivoco, estaba por alrededor de $52. ¿A cómo está el petróleo en este momento, economista? Está calculada la proforma con 59,80, de acuerdo a los datos que yo tengo aquí. La proforma es un escenario de deflación de menos 0,5, ¿no? O sea, eso es terrible, porque deflación es la pobreza de la sociedad es tan fuerte que a pesar de que bajen los precios, los hogares no tienen capacidad de consumo. Es decir, esta forma nos dice que estamos en caída libre, que la actividad económica está en caída libre. ¿Por qué inflación es cuando tú te quejas, dices qué cara que están las cosas en el mercado, pero finalmente las compras, pues? Dices qué caro que está el tomate, que se están las papas, que busques cualquier cosa, pero compras finalmente porque tienes dinero, tienes capacidad adquisitiva. Pero cuando bajamos de ese nivel de cero, ¿no?, bajan los precios y los precios siguen bajando y no hay capacidad adquisitiva. O sea, siguen bajando, los bienes se hacen baratos, pero no hay capacidad de consumo. El nombre técnico es insuficiencia de la demanda efectiva. Es el peor escenario para una sociedad. Es preferible un escenario de inflación porque revela capacidad de la población que un escenario de insuficiencia de la demanda efectiva. Entonces, una insuficiencia de la demanda efectiva es someterle a la sociedad en un escenario de una mente potente, ¿no? Y creo que no estamos en esa coyuntura, porque la economía está creciendo. Entonces, no sé de dónde sacaron el escenario de inflación estructural para este año. O sea, no sé qué están leyendo, porque ese escenario de deflación no existe incluso en las previsiones del Instituto Nacional de Estadística y Censos, ¿no? Estoy hablando técnicamente. O sea, no estoy hablando políticamente, estoy hablando técnicamente. Es decir, si usted tiene que entregar un informe que dice A, B, C y D, y usted me entrega un informe que dice X, Y, Z, le digo, no, señor. Su informe tiene que decir A, B, C, D, no X, Y, Z. Entonces, esto es técnico. Técnicamente la proforma está mal hecha, está mal redactada, está mal estructurada, no está hecha conforme a las leyes, conforme a de finanzas públicas del Ministerio de Economía y Finanzas. Una vez que la Asamblea devuelve esta proforma, ¿qué tiempo tiene el gobierno para rehacerla o volverla a hacer nuevamente? Teóricamente tiene 10 días, ¿no? El gobierno, ¿no? Para... Porque... y de lo contrario, si no logran hacerla en 10 días, ¿aprueban la del año anterior? Claro, se aprueba la del año anterior. Y vienen problemas de incumplimiento, vienen conflictos institucionales fuertes, pues. El ministro puede ser encausado por cumplimiento de funciones. No pudo llevar adelante las funciones que le estableció, no pudo leer la ley y al no haber cumplido con las funciones de lo que dice la ley, la Asamblea puede seguir un juicio político por incumplimiento de funciones también, ¿no? Porque le somete al país a estrés gratuito, ¿no? A un estrés por no leer la ley, por no conocer, por no contratar gente que conozca la ley. Insisto, no tiene nada que ver que uno esté a favor o en contra, no. Esta es una cuestión
técnica, absolutamente técnica. Hay una técnica que está dada por el Manual de Finanzas Públicas y eso está en la ley, o sea, y en los reglamentos y demás. Tienen que leer la ley y los reglamentos y hacer de conformidad con el manual. No se puede poner gastos de actividad petrolera en gasto permanente, eso no hay cómo. O sea, eso va en contra de toda lógica, ¿no? Y lo hace. No se puede poner una asignación que no tiene contrapartida como pasivo, o sea, no hay cómo. Lo que sorprende es que el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, me imagino que tiene técnicos. ¿Por qué no han llamado a esos técnicos para que formen parte del equipo de trabajo del ministro? Tal vez por temas políticos. Yo imagino que por temas políticos y también por su visión de la reducción del tamaño del Estado, que es una visión totalmente ideológica, pero un Estado no puede manejarse, y menos aún en política fiscal, por razones ideológicas. Es decir, no se puede reducir el gasto corriente por razón ideológica. ¿Por qué? Porque hay una regla fiscal ahí, porque hay leyes ahí, porque dice, ubícate, el gasto corriente tiene que ser igual al ingreso corriente, ¿no? O el gasto permanente igual al ingreso permanente. Entonces, no se puede ajustar por ajustar, no hay cómo hacer eso. No se puede registrar cuentas de actividades petroleras en el sitio que no corresponde, ¿no? Y si las anteriores administraciones lo hicieron, hay que corregir eso, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema que tiene que ver con la capacidad técnica del equipo, y este momento quien asume los errores de eso es directamente el presidente de la República, pues, ¿no? Él es el que asume estos errores, porque te comento una cosa. Una cuestión es la cuestión metodológica, pero vienen ya cuestiones de fondo. ¿Por qué? O sea, no entiendo, ¿por qué les reducen el presupuesto a las universidades? Este momento, en la caja fiscal, hay $1.000 millones adicionales. 950 en realidad. 950 millones. ¿No? ¿Por qué reducen en 35 millones a las universidades y reducen además la asignación para las becas, que son 12 millones? ¿Por qué no utilizan los recursos que el Fondo Monetario les acaba de depositar en el Banco Central? Utilicen 12 millones. ¿Qué son 12 millones comparados con 950 millones? Y díganles a los jóvenes, tranquilos, los vamos a ayudar a que sigan estudiando. O sea, no entiendo por qué no lo hacen. ¿Estos fondos no vienen condicionados? Tal vez que tienes que utilizarlo para ciertos proyectos o tiene que ir directo a la Reserva Monetaria Internacional. ¿El Estado puede hacer lo que a bien venga para utilizar estos recursos? Sí, mira, Brasil, por ejemplo, acaba de recibir 15.000 millones, Chile 3.000 millones, Colombia 2.000 millones y lo están utilizando para reactivación. Lo están poniendo esos recursos directamente para reactivación. ¿Por qué? Porque esta es una respuesta que se generó a nivel internacional para salir de la peste, de la pandemia que hemos vivido a nivel mundial. O sea, ayudar a las economías a que salgan de la profunda crisis a la cual le sometió la pandemia. Entonces, este es un esfuerzo que hace el Fondo Monetario y la administración norteamericana con el presidente Biden para empujar la economía global, para darle un empujón a la economía global y darles liquidez, para que con esa liquidez ayuden a sus sociedades y esas sociedades empiecen a recuperarse económicamente. La mayoría de países están utilizando esos recursos para liquidez. En este país, en el Ecuador, el gobierno de Lazo quiere trasladar esos recursos a las reservas internacionales y de ahí, de las reservas internacionales, ponerlas a disposición de los bancos privados, Banco de Pichincha, Banco de Guayaquil, Produbanco, etcétera, ¿no? Para que esos bancos hagan transferencias al exterior. Esa es la diferencia con Brasil, con Chile, con Perú, con Bolivia. Los gobiernos de esos países han recogido esos recursos, los registran, ¿no?, como recursos sin contrapartida, no son activo-pasivo, ¿no?, son como una donación y los utilizan para reactivar sus economías. Aquí en el Ecuador, el gobierno de Lazo los registra como deuda para después transferirlo a las reservas internacionales y de las reservas internacionales transferirlo a los bancos privados. ¿En qué beneficia al Estado tener esos recursos en la Reserva Internacional? Al Estado no le beneficia en nada, porque el tema del artículo 30 al Código Orgánico Monetario y Financiero que la hizo Lenín Moreno y que se aprobó en la Asamblea dirigida por César Litardo, esa reforma establece que las reservas internacionales servirán como regla de respaldo para las transferencias que tengan que hacer los bancos privados al exterior, ¿no?
Entonces, lo que van a hacer es poner en las reservas internacionales y vía reservas internacionales repartir a los bancos privados para que realicen transferencias al exterior. Eso probablemente pase. Correcto, estamos dialogando con el economista Pablo Dávalos. Economista, le voy a transmitir una pregunta de un fiel seguidor de este espacio que ayer justamente me la transmitió. Dice, ¿qué incidencia en valores tendría el alza de combustibles, pero valores reales? Yo creo es mínimo. En cambio, el impacto económico en el ciudadano común es grande. ¿Por qué todo sube debido a la especulación? Esa pregunta se le envía a Nelson Santander. Sí, hay que indicar que el subsidio de los combustibles mantiene la estabilidad de los precios relativos, es decir, de todo el conjunto de precios de la economía, porque los combustibles son la energía con la cual se producen, se comercializan, se distribuyen todos los bienes y servicios en una economía. El momento en el cual se distorsiona el precio, se distorsiona el conjunto de precios, los pasajes cuestan más, los fletes cuestan más, lo que decía, incluso mercados en que reciben los bienes, incrementan el precio, pero al ver que no existe capacidad de consumo, se ven obligados a disminuir los precios y ahí viene el problema de la deflación que hablábamos hace un momento, ¿no? Pero la capacidad adquisitiva se reduce de los hogares, sobre todo los hogares más pobres, porque se alteran todos los precios de la economía, los precios de la economía. Es decir, no es un subsidio focal que ver con un solo sector de la economía, porque todos, absolutamente todos los sectores de la economía utilizan energía, todos, para cocinar, para moverse, absolutamente toda la energía es fundamental, atraviesa como un vector todas las actividades y todas las formas de comercio, etcétera, ¿no? Entonces, el momento en que ese vector cambia la dirección absolutamente de todo lo que está atravesado por ese vector, pues todas las transacciones, todo el movimiento económico, etcétera, ¿no? Correcto. No es como dice el presidente de la República, entonces, que algunos se visten de pobre, pero son ricos, y los que tienen tal vez un vehículo son personas que tienen recursos y que pueden pagar tranquilamente ese valor del precio internacional del combustible. Sí, mira, el subsidio al diésel, que es el subsidio más importante, es el de la producción, es de alrededor de 600 millones al año. El gobierno tiene ahí en la cuenta que le acaba de depositar el Fondo Monetario 950 millones. Puede financiar ese subsidio sin ningún problema y comprar paz social, al menos para salir de la crisis, ¿no? Porque golpear al pueblo ecuatoriano en un contexto de crisis, en un contexto de pandemia, me parece cruel. Realmente es muy, muy cruel. Cuando hay recursos, cuando hay dinero ahí para ayudar a la gente, ¿no? Entonces realmente es cruel. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchas gracias, hasta la próxima. Muy amable al economista Pablo Dávalos, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa